Canal HD de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar. ¡Honore a su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Al aire, su excelencia! ¿Estamos bien con el micrófono? Bueno, ¿qué horas son? Son prácticamente, estamos ya casi las 9. Son las 9. ¿Estamos bien? ¿Cómo está tu relación? Mejor, pero no sé qué hacer. Me metí un poco harto. Vamos a tener que hacer Me tiene harto igual la situación. Vamos a tener que hacer una pequeña encuesta en el gobierno. ¿Qué hacemos con este joven? Sí. Sí. Su relación. Me mandaron quesos del presidente. Ah. Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar el programa cuando son ya las 9 en punto, pasado un poco. Tenemos gabinete completo, para lo cual pedimos el aplauso pertinente. El presidente de la República, don Mario Sequirós, nos ha encargado comenzar esta ceremonia con la emoción de decirles que somos catalogados el programa que dice que está más cerca de la verdad de toda la televisión latinoamericana. Por la encuesta Forbes. También quiero decirte que contamos ahora con el ministro de Deportes, que estuvo ausente un tiempo porque entiendo que se operó. Tuve una operación No es necesario que... Perfecto. Es una parte íntima que la verdad que no nos gustaría, no tiene nada que ver con escarbar. Sí. Tenemos también a nuestro jefe de prensa, Tomis, y al grupo Las Tarrias, casi en pleno. El primero o segundo violinista está en Alemania, que fue a recibir un premio München, por ser el violinista más afinado de la Filarmónica de Berlín. Estamos allá, Fernando, está también nuestro edecán, que no se alcanza a ver, si puede el edecán. Está con el presidente, no lo podemos mover. Bueno, vamos al comienzo, que parta por favor el jefe. Muy buenas noches. Antes de comenzar, le pedimos a los periodistas que por favor apaguen sus celulares para que de esta manera no existan interrupciones. Después va a haber un cóctel. Así es. Bajo el decreto 1223, Santiago de Chile, bajo la fecha estipulada en la ordenanza 4502 del Consejo, establecido en conjunto de la maestranza, configurada en relación del quinto día a contar del primer mes del año en curso, como regula y señala el poder conferido desde el máximo tribunal, dispuesto en el artículo 47, número 9, inciso primero, considerando 15º, anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese Mario Sequirós, presidente de la República. Vamos a comenzar la ceremonia solo poniéndonos al día con el ministro de Deportes, antes de darle la palabra al presidente. Ministro de Deportes, cuéntenos en qué está el deporte en Chile y todo lo que está pasando. Bueno, muy buenas tardes. No se apoye porque... Claro. Muy buenas tardes. Bueno, hemos estado trabajando en el deporte en varias áreas para poder tener buenos elementos en la parte, digamos, de competencia. No nos ha ido muy bien
por distintos factores, pero estamos intentando y haciendo lo mejor, ya sea en los deportes como el atletismo, hockey, y dándole instancias Al handball. a handball, cosa que a esos deportes que no son tan masivos, ya que el fútbol está un poquito decepcionado, así que tenemos que abarcar otras ramas. Ministro, ¿usted representa todavía a seleccionados de la selección nacional? Bueno, es un poquito aparte, represento a algunos jugadores de fútbol y claro, entonces, es que me complica con esa pregunta, No, pero por favor. pero sí, No conteste nomás. bueno, de todas maneras, como hay que ser creíble y Eso. transparente, sí. ¿A quién representa actualmente? Bueno, también tengo que... De transparencia. Bueno, Directo. los que se pueden hablar en este momento, porque es confidencial lo otro, por ejemplo, Pepe Rojas, Pepe Roja. Álvaro Acevedo, Luis Marín, entre otros, Ureña. Alexis igual. Sánchez, ¿se puede considerar que jugó con un poco de pena o depresión por no haber logrado un contrato? Yo creo que, Usted, ministro, ha tenido que cerrar contratos grandes, entonces, bueno, saber la implicancia que tiene cuando alguien... claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos que tener atención, digamos, a esos tipos de contratos porque la nube de dinero ahí es muchísimo, entonces la gente se puede perder, entonces nosotros tenemos que controlar Que no la, se pierdan. claro, la etapa, digamos, de negociación y los montos que se puedan, digamos, transferir. Por eso que yo creo que Alexis le movió un poco el piso y no solamente esa parte, también la parte amorosa que también... Están moviendo, usted dice los... puede que lo muevan, digamos, en el sentido de que no esté concentrado en el momento de poder jugar. Muchas gracias, ministro. Una pregunta, perdón. ¿En qué quedó la situación administrativa judicial de Arturo Vidal ahí en el casino? También ¿Hubo tengo- alguna investigación o no? Es que es el ministro de Inteligencia. Medio de inteligencia, Ah, sí. perfecto. Lo que pasa es que en pos de que Vidal tenga... ¿La calle es POS? Ah, en No. POS. En pos. pos, en pos, el En verbo, pos. sí. No, es POS. El POS. Bueno, en ese punto, digamos, para que Vidal esté concentrado, nosotros tenemos que hacer cargo en ese tema para poder darle una tranquilidad. Creo que por ahí va la cosa. Bueno, muchas gracias, ministro. No entendimos mucho qué es lo que quiso decir, pero más o menos lo normal. Una tranquilidad. Tenemos una noticia acá: detectan microplásticos en el agua potable. Muestras de agua potable tomadas de la llave en 14 países revelaron la presencia casi sistemática de micropartículas de plástico, cuyos efectos en la salud todavía se desconocen. Es muy probable que en los próximos meses aparezca el hombre de plástico en algún rincón del planeta. Investigadores de las universidades de Minnesota y del estado de Nueva York extrajeron 159 muestras a comienzos del 2017 en distintos países europeos este año, en Estados Unidos y en lugares como Uganda, India, Indonesia, Líbano y Ecuador. El 83% de las muestras contenían partículas de plástico, según el informe Invisible, el plástico en nuestro interior. O sea que invisible el plástico una vez que se... El número de microplásticos por litro iba de 0 a 57, con una media de más de 4 por litro, y su tamaño oscilaba entre 0,1 y 5 milímetros. La densidad más alta de plástico se encontró en Norteamérica y la más baja en países europeos. Vamos a... El señor presidente viene en este momento con el EDECAN. Un aplauso. ¿Hoy no vinieron las ministras? Más tarde. Más tarde. Sí. Lo que habla un poco que Estamos mal en la cuota de... vamos a terminar Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. más tarde. Me voy a referir hoy día a un tema que debe adquirir una actualidad extraordinaria. Es una noticia que aparece divulgada en todas partes, en que se revela que un documento de Wikileaks ha revelado la opinión que tenía Estados Unidos acerca de la prensa chilena. 2 puntos, comillas.
sin investigación, sesgo derechista y autocensura. Este texto reviste una importancia extraordinaria cuando nosotros, a través de las informaciones de prensa, de la misma prensa que se está aludiendo acá, este es un informe que salió hace pocos años, pero no ha cambiado nada la situación, sino que está peor. Por eso, presidente, puede ser catalogado este programa como el más cercano a la verdad. Nosotros procuramos justamente acercarnos a la verdad. Desde la mentira. Y en esa perspectiva es que le concedemos a la ciencia, y particularmente a la vida y la salud, una importancia fundamentalísima. Tanto así que en mi concepto personal no hay que ser autoridad consagrada para decir las cosas, porque las cosas que fueron verdaderas al final fueron reconocidas muchas veces 100 años después, o se reivindicaron 1000 años después, como pasó con los clásicos griegos, por ejemplo, que en Roma recién 5 siglos después de Cristo empezaron a rescatar esos valores extraordinarios y que hoy la ciencia está también confirmando, porque en los estudios últimos hechos sobre el cerebro se ha determinado que es posible, con los 100 millones de dólares que donó el señor, el presidente de los Estados Unidos anterior, ¿Bush? Este señor, Obama. Obama. Pues Bush se lo gastó. Resulta que don Rafael Yuste, que es un gran científico español, a un año de investigación, con todas las condiciones adecuadas para investigar, que eso necesita muchos recursos, ya estarían llegando a la conclusión increíble de que la teoría de la reminiscencia de Platón sería verdadera y que por tanto los 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, con 10.000 contactos cada una, lo que nunca se había estudiado en su interrelación porque se habían analizado separadamente las neuronas, estaría revelando que en el cerebro de cada ser humano estaría prácticamente todo el conocimiento. Y por eso Platón dice que lo que hay que hacer es recordar. Y me permito decir que para recordar, una de las cosas fundamentales es pensar. No en el sentido de la meditación, como hacen, y yo tengo por ellos el mayor respeto a los yogas, de que cuando nosotros nos referimos a que el pensamiento, el cerebro, tendría acoplado, encerrado en sí mismo, todo el conocimiento humano al que podemos llegar, entonces yo digo, me asocio al pensamiento de Jung en el sentido de que no se trata de la meditación, porque la meditación en el sentido de los yogas es la creación de un vacío, para que ese vacío, y curiosamente en el vacío está la mayor energía, esto es bueno que la gente lo sepa, y por eso el electrón, el átomo tiene un electrón que gira gracias al vacío, porque si no hubiera vacío no podría girar. Entiendo que hay un 99% vacío. Un 99% exactamente, como dice el ministro vocero. El ministro vocero, tiene toda la razón. Pero yo quiero decir algo más a propósito de esta noticia porque es de una importancia escandalosa. Quiero decir de que está directamente relacionado con un principio que es el principio básico y fundamental de cualquier democracia que se quiera apreciar de tal. Porque yo acabo de ver ahora, viniendo en un auto que me trajeron acá, acabo de ver recién un letrero inmenso en un edificio entero que está ubicado en Monjita, a la salida de Santiago, en que se anuncian una serie de progresos del gobierno de Chile. Y analizando esta serie de progresos que aparecen ahí con muchos monitos y muy bien pintados, porque esto es propaganda, ahí aparecen una serie de mentiras. Yo me voy a referir a este tema en la próxima oportunidad, porque los voy a analizar uno por uno para demostrarle a este país cómo estamos siendo engañados por la propaganda.
y porque si bien es verdad que el gobierno ha hecho 2 o 3 cosas buenas y las vamos a reconocer también públicamente, la gran mayoría han sido errores, incumplimientos, mentiras, engaños, y por eso esta noticia tiene una importancia extraordinaria. Termino pidiéndole al ministro vocero que tenga la gentileza de leer el texto completo, esto porque es muy importante, por favor. Antes de leer, me gustaría, si es posible, para amenizar, para que la gente se prepare para esta lectura, que vienen también del ministro de Música, tomó la determinación para, por favor, con el contrabajista que ya está recuperado, para tocar una pieza. Ustedes quédense en nuestra sintonía, recordar de que nos auspicia Quesos President, porque solo un president puede ser el queso. O sea, el queso President es de alto nivel, es francés de hecho.
¿Qué le pareció Muy bien, extraordinario. a la altura de la investidura de usted, don Mario? ¿Quiere decir algo, Fernando? Sí. Esta canción obviamente que es de ustedes. Claro, es una canción inédita que compusimos esta tarde. No, esta canción es una canción de la ya tan, a mi vista, ya muy hablada Violeta Parra. Violeta Parra tendría que haber sido conocida y reconocida desde cuando estaba viva, cosa que nunca sucedió. Y hasta 30 años después, ahora que ella cumple 100 años, todos hablamos de ella. Nos hubiera gustado, me hubiera gustado como ministro de la música, que ella siempre hubiera estado presente en Chile con su obra, con su música. Seguramente habría estado en este programa. Pero yo le voy a contar algo que le va a sorprender. Hace años atrás, pocos años, en la primera elección presidencial, cuando se produjo la llamada apertura o reapertura de la democracia en Chile, en una de las reuniones que tuve con Nicanor Parra, él me contaba una anécdota muy simpática a propósito de su hermana, porque me decía que cuando él viajaba, él ya era un hombre con bastante prestigio, pero cuando él viajaba a cualquier lugar y se presentaba, poca gente sabía de un tal Nicanor Parra, que, como todos sabemos, fue postulado por muchos literatos chilenos como presunto candidato al Premio Nobel de Literatura. Entonces, cuando él se presentaba, trataba de identificarse y decía, me llamo Nicanor Parra, soy Nicanor Parra, entonces la gente le decía, casi toda le decía, hermano de la Violeta. Y eso quiere decir de que Violeta Parra era conocida y reconocida en esa época, pero merecería hacerlo mucho más, y en eso yo estoy muy de acuerdo. Sí, claro. Claro, yo me propuse una tarea como ministro de la música de traer cada semana una historia de algún músico, intérprete, para darle a conocer a la gente y un poco contarles de cosas que algunos de ustedes no tienen mucho acceso. Entonces, hoy día, como siendo septiembre, les traje una historia de Violeta Parra, justamente. Vamos a tocar después otro tema de ella que arreglamos como trío. Falta el violinista que anda recibiendo el gran premio Nobel de violín. De violín. Claro, de la afinación. Por ser afinado, no es poco. Vamos a tocar un tema que es uno de los temas más conocidos en habla hispana también, que es Gracias a la Vida. Este tema Violeta Parra lo compuso en enero del año 1966, cuando ella estaba viviendo en la carpa de la reina. Guy Fabre, que era su pareja, había partido hacia el norte, hacia Bolivia, hacia La Paz, donde había sido nombrado por los Farcas, un grupo Jarcas, que se llama los Jarcas. Los Farcas. Claro, es otro grupo. Un saludo un saludo también para esa familia. A la familia ¿no? Farcas. Sí. Este grupo, que es un grupo de música latinoamericana, el más famoso de música latinoamericana y de música boliviana también. Sí. Y él fue nombrado porque Fabres era muy buen charanguista. Entonces él fue nombrado primer charango del grupo y se quedó allá. La Violeta lo fue a buscar. El primer intento de suicidio, no sé si saben, Violeta Parra intentó suicidarse 2 veces antes de digamos, realmente morir. Y después de esa primera vez que se intenta suicidar, ella escribe en un papel estas décimas que son Gracias a la Vida. Mucha gente dice que es una canción muy emotiva y de mucha alegría, pero al contrario, Violeta Parra ahí se estaba un poco burlando de la gente, porque ella lo que más sufre es la vida en ese momento. Hay una contradicción en su letra y en la música, porque su letra es una letra bastante alegre. La música que utiliza Violeta Parra para componer, y en esto mis colegas también lo saben, es una música con lo que se llama un tritono, que lo puedo mostrar, un tritono, que es algo así como esto, digamos, que en vez de sonar, suena con esa disonancia.
con esa edición han llegado. ¿Diablo? Diablo sin música. Al diablo Claro. sin música. Sí, era prohibido en la música medieval hacer. Era prohibida la Era música, prohibido. claro. La Se consideraba prohibido. pagano eso. Claro. Era prohibido. Entonces, Violeta lo utiliza mucho y el folclore utiliza mucho esta digamos, séptima y Violeta hace este trítono donde hay lugares de la canción donde ella habla de alegría, pero en realidad está esta ambivalencia que de esta canción que fue digamos, revisada por varios compositores y llegaron a esa conclusión, digamos, que no es la canción que todos quisiéramos encontrar de Violeta Parra. Y esa es la historia que les quería contar hoy. Bravo. Bueno, quiero también contarles que tenemos el récord de personas en el marco de su televisor. En el proscenio hemos contado, hoy el gobierno cuenta con un gabinete de 64 personas. Hay muchas personas que están debajo de este nivel que no se alcanzan a ver. Bueno, aunque desde aquí no. Sí. El documento de Wikileaks revela la opinión que tenía Estados Unidos de la prensa chilena y ya lo mencionó el presidente, aunque el cable diplomático que describe a la prensa como conservadora el 2006, poco indica que los medios dominantes, los cuales ejercen la mayor influencia sobre la opinión pública y la agenda política en el país, hayan cambiado sustantivamente. Esta realidad no maquillada, los diplomáticos estadounidenses jamás podrían contarla en público, ya que contradice la narrativa oficial, donde los medios privados tienen el papel de héroes y los estados, cuando intentan limitar su poder cuasi monopólico, ejercen el de villano. Sin embargo, gracias a Wikileaks, estas revelaciones puedan contribuir a que se abra un debate sobre la concentración de poder mediático en manos de una élite empresarial que todavía impide que la sociedad chilena logre plenamente una libertad de prensa satisfactoria para una democracia del siglo XXI. Ya parece mentira. Y esto va de encuentro con la noticia siguiente, que es también de una inmensa importancia. Dice grandes titulares: portazo del Senado a la Fiscalía. Esto no hace sino confirmar que en Chile no hay división de poderes del Estado, que es una condición básica para que exista verdaderamente una república y para que la democracia realmente sobreviva, porque la estamos ahorcando. Entonces yo le pediría al señor vocero, al ministro vocero, que por favor leyera esta primera parte nada más del portazo del Senado a la Fiscalía, porque esto realmente es una vergüenza pública. La negativa de dar acceso a la información requerida por los fiscales deja la percepción de que aquí hay algo importante se está ocultando, o bien que existen temores más que fundados de que una revisión externa podría dejar al descubierto malas prácticas generalizadas y transversales, de la UDI al PC, provocando un daño reputacional inmenso a 2 meses de las elecciones, más allá de las aplicaciones jurídicas entregadas por el Senado, que calificó el accionar de la Fiscalía como desproporcionado, excesivo y que superaba sus facultades. Para el ciudadano común, esta reacción constituye un privilegio más de esta institución del Estado que goza de muy buena reputación. ¿Puedo hacer un alcance, señor vocero? Sí, por favor. Muy amable, muy amable. Que esto que se ha leído no es nuevo. ¿Cómo no? Ya en el pasado, algunos parlamentarios fueron desaforados y sancionados, no solamente por informe, sino porque por contratar a parientes o por simular gastos. Así es. No nos olvidemos del caso de un parlamentario que tenía su oficina en la casa de un militante. Nepotismo. Eso. ¿No? ¿Qué he dicho? Sí. Yo quisiera, a propósito de esto, que el señor ministro de Salud nos diera una información completa acerca de esta tragedia que ha ocurrido con las tempestades tenebrosas que se han producido cerca de México y que afectan sectores de Estados Unidos también. Precisamente como si fuera un castigo, porque el señor Trump, que no significa trampa, significa Trump apenas, por suerte, no significa trampa. Pero este señor lo ha negado y parece que la naturaleza le ha respondido. Y voy a contar antes de que el señor ministro
profundice el tema, voy a contar algo que nadie me lo debe creer. Por favor, nadie me crea nada de lo que voy a decir. Pero esto que voy a decir es la relación que me formuló don José Dekovich, un personaje famoso en Chile y fuera de Chile, porque aparte de ser un gran ingeniero, es un hombre que se ha perfeccionado con el manejo de la energía y es un hombre de una profunda cultura en este tema. Ha tenido muchos discípulos muy distinguidos que no es el caso ahora mencionar y es famoso fuera de Chile. Él me ha dicho hace muy poco a propósito del agua, algo que es muy demasiado importante y que de alguna u otra manera explica lo que ahora viene a continuación. Me cuenta que ha ocurrido hace algunos meses un fenómeno inconcebible para todo el mundo. Un grupo de personas quedó abandonado en el mar en un barco. Y resulta que esta gente pasaron los días y se les acabó el agua y no podían sustentar esa sed. Entonces empezaron todos a rogar, a rezar. Y al segundo o tercer día de que rezan, el agua se transformó en dulce y pudieron tomar y salvar la vida. Bravo. ¿Cuál es la conclusión de esta experiencia? Que es de extraordinaria importancia, que viene a confirmar otros avances de la ciencia actual. ¿Cuál es La conclusión es que el agua también tiene conciencia. Esto es lo importante. Señor ministro, Bien. por favor. Antes de hablar de lo que está sucediendo todavía, porque todavía están los huracanes en gestación y en desarrollo, es una noticia en desarrollo lo de los huracanes. Raquel Carson, que es considerada la primera ecologista en los años 1960, escribió el libro que se llama La Primavera Silenciosa. La Primavera Silenciosa es un libro de que en algún momento no iban a haber pájaros en primavera, no iba a haber reverdecer de plantas ni árboles, no iba a florecer nada. Bueno, ella determinó ya en el año 1960 que no hay agua sin contaminar en el planeta. Desde la leche materna hasta las aguas polares tienen DDT, o sea, pesticida, desde la leche materna hasta las aguas de nacimiento, hasta esto en el año 60, hasta las aguas polares, o sea, no hay agua pura. Hoy día leímos una noticia sobre los microplásticos en el agua. Resulta que el agua, hay un mundo macro, quien nos desenvolvemos nosotros, y hay un mundo micro. Y ese mundo micro, es decir, los plásticos que no son biodegradables, sí se descomponen, se hacen cada vez más pequeños y los terminan consumiendo los peces, los terminan consumiendo la gente en las depuradoras, y sin embargo el plástico está ingresando a los tejidos de los animales, está ingresando a los alimentos y está ingresando a los comestibles y está ingresando también al agua que la gente bebe. Bravo. Entonces, el agua ya es bastante tóxica. De hecho, hay un dato no menor. El 80% de los trasplantes en el mundo cada año son de riñones. Sí. O sea, por consumo de agua. Por eso es que los higienistas hablamos tanto de que el agua que se debe consumir es el agua destilada o desmineralizada, porque todas las demás aguas, y todas, incluidas las embotelladas, etcétera, tienen algún nivel tóxico y por lo tanto eso, no solamente por el plástico, muchas otras cosas pesadas, tú le echas el agua que sale y corre de la cañería o el agua que viene en botellas, tú se la pones a la lavadora, a la plancha y empieza a salir sarro y se echa a perder. Sí. Pero tú le pones agua destilada o desmineralizada, no le pasa nada. Lo mismo que si tú bebes agua destilada o desmineralizada. ¿Quiere decir algo, presidente? Sí, justamente iba a decir de que, como yo he confesado varias veces y lo he reiterado y lo vuelvo a decir, espero vivir los 120 años que la ciencia ofreció después del año 2000. Y por eso me he tomado una precaución respecto del agua. Tengo en mi casa, y es lo que yo consumo, un aparatito que destila el agua y que la limpia. Pero además de eso, esa agua hay que hervirla. Y eso garantiza más pureza del agua. Porque el agua es la base de la vida. No hay que olvidarse de que el cuerpo humano tiene una proporción equivalente al mundo, al universo de agua, que es
alrededor del 70 y tantos, 80%, o más. O sea, somos más Entonces, por eso les digo, es muy importante esta información que está dando el señor ministro de Educación. De Salud. Y yo, de Salud, perdón. Es que Y para de mí ecología educación y también. salud De están, reeducación. en realidad abarca todo. En un país donde tenemos un exceso de ministerios y un exceso de ministros que parece que están preocupados de otras cosas. Bueno, pero eso hay que perdonarlo por ahora. Lo importante es que ustedes escuchen el consejo que está dando el ministro de Salud, porque es de una importancia capital para la vida y ese es el objetivo central de una política real, de un gobierno responsable. Señor presidente, el ministro de Inteligencia quiere decir algo. Sí. Quería decir como conclusión a lo que se ha conversado, que uno de los principios matrices de este gobierno virtual debiera ser siempre tener presente que Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces y la naturaleza no perdona nunca. Bravo. Nunca. Bravo. Por lo mismo los huracanes, las tempestades, los tornados, que son cosas muy diferentes, han sido un regulador natural. ¿Sí? Desde que apareció la naturaleza ha estado siempre. Lo que varía es la intensidad. A raíz del cambio climático. Se podría decir que la Tierra no solamente se está calentando, sino que ha comenzado a arder. Esa es una diferencia notable. Es decir, lo mismo que pasa dentro de nuestro interior, de nuestro organismo. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer es una respuesta al maltrato que la persona le da con el consumo al organismo y el organismo se defiende con un cáncer. Las enfermedades habitualmente son desequilibrios que tienden al equilibrio. El cáncer es un desequilibrio que tiende al desequilibrio. ¿Hace cuánto tiempo no se ve enfermo usted, ministro? No, yo llevo ya desde los 44 años, o sea, yo 44 años sin enfermar nunca. ¿Tiene 108? No, tengo 62. Ahora, la clave está en que los huracanes, las tempestades, los tornados que nacen en el mar, porque esto del Irma, esto nació en Cabo Verde, en África, y de ahí se distanció hasta Estados Unidos, hasta Florida. El ministro Música dice que usted parece de 40. No importa, está bien. No, pero increíble. Perfecto. Ahora voy a mostrar el carnet después. No, pero increíble. Entonces, no tomo agua. Entonces la clave está, me como el agua porque está en la fruta. Entonces la clave está en que la intensidad de las tempestades, de los huracanes, están haciendo realmente estragos y el Papa en el avión dijo, hay que ser extremadamente imbécil para no creer en el cambio climático. Eso dijo el Papa en el avión. Y parece que el presidente de Estados Unidos, que como lo hemos llamado acá el cuarto chiflado, parece que es así. Bravo. O sea, la clave está entonces, y también hay un cuarto chiflado oriental, que está repartiendo misiles por todas partes. Sí, son Estos son muy parecidos, los extremos se tocan, ¿no? Ahora la clave está en que si no bajamos los niveles de contaminación global, como dice Stephen Hawking, vamos a tener que irnos pronto porque la Tierra va hacia la extinción entre 50 y 100 años. ¿Cómo? Vamos al exterminio. Pero Eso acaba de aparecer. 3.000 millones de años bajó. No, eso acaba de decirlo Stephen Hawking. 50 años. Entre 50 y 100 años vamos a la extinción. Por eso es que es importante. Es importante entonces, independientemente de lo que se habla en la cantidad, lo importante es que también defiendas la ecología dentro de tu cuerpo, por lo tanto, consumiendo más alimentos que comestibles. Y alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre alimentos y comestibles? Los comestibles son lo que prepara la industria con preservantes, conservantes, acidificantes, coagulantes, etcétera, para mantener algo que dure más tiempo y después te tienes que tragar los venenos. Lo que antes eran las especias. Excepto, no. Por ejemplo, una lata de Coca-Cola o una lata de cualquier cosa que tú vayas a tragar, tiene un barniz de parafina o algo muy tóxico para que la lata y el líquido no se oxiden. Claro, no se oxide, pero tú te tragas después esa sustancia. Pero me refiero a que antiguamente en la medida se usaban las especias para mantener los alimentos. Claro, pero es diferente la especie para darle un sabor o una mantención. Orgánico. Y ahora hay cosas que duran, por ejemplo, una mayonesa que todo un año puede estar abierta y sin embargo no se echa a perder. No, pero entonces quizás estás consumiendo. Uno se echa a perder de todas maneras. El ministro de Inteligencia quiere agregar algo sobre la globalización. ¿Alguna especie? Cambio climático. Bien. Sí. No sé qué tiene que ver el ministro de Inteligencia. Permiso. Adelante. No, es que se ha estado estudiando el tema. ¿Dónde? En general, en el mundo, de que parte de estas manifestaciones del cambio climático pueden estar siendo usadas como no puedo tomar agua, como elementos de guerra. Por ejemplo, se establece
que Estados Unidos ha elaborado el arma HARP, que podría provocar terremotos, y eso usarlo como elemento de presión de guerra contra determinado país. Bueno, eso la verdad es que hay mucha ciencia ficción todavía, hay muchas cosas que son de ciencia ficción. El hombre puede provocar ecológicamente daños severos al planeta y también lo podría hacer nuclearmente, pero todavía no tiene tanto poder como para hacer algo así. Permiso. Quiero agradecer la intervención del Ministro de Salud porque ha cubierto un tema que probablemente mucha gente estará preguntando qué tiene que ver con la salud. Todo que ver. A continuación, el grupo Las Tarrias va a tocar lo que probablemente sea la reivindicación de Violeta Parra. Claro, Sí. del arreglo que hicimos de gracia. Del arreglo de Gracia a la Vía, que en principio pensamos que era compuesto por ellos. Ya registramos los derechos de esta canción. Está perfecto. Y yo creo que no hay mejor expresión que la expresión de la música para representar el amor que este programa le tiene a sus conciudadanos, a nuestro país.
Llevamos 3 o 4 años ininterrumpidamente haciendo este programa. Estuvimos de lunes a viernes a las 9 de la noche y ahora estamos los fines de semana en cadena nacional permanentemente los días domingo a las 9. Nos falta expresar los sentimientos, decir que nos queremos. No importa que estemos enmarcados en el sentido del humor o en la verdad más granítica que se pueda tener en un espacio televisivo, con un ser humano como don Mario Oces, que le ha dado la vida a la política y al pensamiento, a la excelencia intelectual. Los que estamos acá estamos felices de tener en este mes y en todos los meses del año el sentimiento de ser chileno. Y si cada uno de nosotros le dice gracias a la vida, probablemente, como dijo Fernando, no fue la intención irónica de Violeta Parra, pero sí nosotros la interpretamos como un agradecimiento a la vida. Decir a nuestros seres queridos que los queremos. Decirle a cada uno de ustedes que los queremos y que este programa sí tiene corazón, sí tiene alma y tiene espíritu y tiene y aspira a la verdad. Aunque sea a veces en el halo de la mentira o de la intelectualidad llevada a la ironía o a la simpatía o a la hilaridad. Aquí está mi hijo, Felipe. Hello. A quien yo le expreso aquí que lo quiero, que tengo un sentimiento especial por él y quiero que él también se exprese como un representante de la gente joven, que yo lo he querido toda mi vida y que estoy muy orgulloso de él porque él ha sido un joven que ha salido adelante de sus problemas, de sus esperanzas, de sus sueños, porque nosotros trancamos y truncamos a los seres que están naciendo en nuestro territorio, porque esos sueños se los transformamos en pesadilla apenas nacen. Por lo que dice el ministro de Salud, por lo que dice el ministro de Inteligencia, por lo que dice el presidente, por lo que dice el ministro de Deportes, por lo que dicen todos. Entonces yo quiero que tú expreses qué sueños tienes para tu vida, qué cosas tienes como esperanza y que le transmita a la gente de tu edad ese espacio de emocionalidad. Bueno, yo quiero ser... Para algunos va a sonar imposible, pero para mí todo es posible. Es decir, yo quiero ser actor de Hollywood. Nunca digo mi sueño es ser actor de Hollywood. Porque el ser es que vaya a lograr. Si tú dices un sueño, es expectativa. Todo es distinto. Entonces, uno tiene que pensar que todo es posible en el mundo. Nunca nada es imposible. Yo soy una persona discapacitada. Soy sordo, pero hablo. Entonces, ¿el límite dónde va? En ninguna parte. Entonces, muchos de los jóvenes creen que hay límite para todos. Y es mentira eso. Tú propones el límite. El límite no te la da la vida ni nadie, eres tú. Y eso sería especial. Viva Chile, viva Chile, viva Chile. Bueno, viva Chile. Queremos también ofrecerle a Fernando que si nos quiere contar algo de sus secretos musicales, invitar a que la gente nos escriba a canalhb@gmail, que se exprese, que diga lo que siente. Hay una persona que me paró en la calle en Providencia. Providencia se ha transformado en la cuna de la chilenidad hoy día, del vecino, de esa persona de a pie, de quizás el jubilado anticipado, que no tendría por qué estar jubilado. Y alguien me detuvo y me dijo, me saludó y luego a algunos metros que ya había pasado me dijo gracias. Y yo lo interpreto en ese texto, en esa palabra, las gracias y la gratitud de que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de verdad, un esfuerzo por hacer una televisión distinta. Quiero agregar algo a propósito de lo que ha dicho el hijo de nuestro ministro vocero. Hay un libro que tuvo vasta circulación en el mundo y que su autor, Jacques Bergier, y otro más, inglés me parece, tituló El mundo de las posibilidades imposibles. Yo creo que este título resume esencialmente lo que se nos ha dicho recién. Y es muy importante no solo entender esto, sino que digerirlo y aplicarlo. Yo recientemente
he estado releyendo un libro sobre la vida de Napoleón. Poco se sabe, aunque se habla mucho el nombre de Napoleón Bonaparte, pero poco se sabe realmente de su auténtica vida. Y si yo tuviera que resumir cuál es el secreto del éxito de Napoleón, lo resumiría en una sola frase: su infinita voluntad, su decisión absoluta de hacer lo que tenía que hacer y no esperar nunca para mañana, ni para más rato, ni en una hora más, ni en 10 minutos más. Se resolvió y se hizo. Si se hacen las cosas de inmediato y uno se equivoca, tendrá tiempo para recomponer el error. Pero si uno además se demora, se duplica el problema, como decía el señor Churchill. Y yo creo que esas palabras que hemos escuchado son de mucha importancia para los jóvenes en general y para un país que tiene que empezar a reconocerse en sus raíces, porque Chile tiene el gran problema de que no conoce sus verdaderas raíces. ¿Quién sabe, por ejemplo, que por aquí cerca están las momias más antiguas del mundo, más antiguas que las de Egipto? ¿Quién sabe, por ejemplo, que aquí tenemos el cielo más puro del mundo, que nos abre perspectivas extraordinarias en la ciencia y en los avances, no solo científicos, sino también económicos de este país? Pocos lo saben. ¿Quién sabe, por ejemplo, que el mestizaje provoca lo que se llama científicamente el vigor híbrido? O sea, el mestizo es más fuerte que el de la raza pura, entre comillas. Esto está científicamente comprobado. Estas no son ideas mías. Serían tal vez mi intención de que así fuera, pero es así. Y si nosotros asumimos que es así, encontraremos que el discurso de Fichte a la nación alemana se quedó muy corto. Debió haber dicho mucho más, porque supo insuflarle a su país algo que en Chile nadie ha hecho todavía, que es hacerle reconocer su verdadera esencia, su autenticidad y las perspectivas extraordinarias que tiene su futuro. Gracias. Bueno, y para finalizar, quiero invitar a Fernando, si nos puede alguna música de esas que se tocan como se toca cuando está el alma puesta en el instrumento, y agradecerle a la gente que nos ha acompañado, hasta agradecer también al ministro de Deporte, que ha tenido la gentileza de venir y suspender su tratamiento de salud, y bueno, al ministro de Inteligencia, que creo que ¿en qué está la inteligencia ahora? Está en funcionamiento. Bueno, nos alegramos, a la decán. Vamos entonces a dejar a Fernando. Más que nada hoy día agradecerle a todos habernos escuchado. Como grupo somos un grupo que están haciendo, y ya que hay que dar gracias, yo le quiero dar gracias a Felipe, aprovechar esta instancia porque nos está dando una oportunidad y agradecerle y darle gracias por esto también. Les traíamos un regalo. Mi subsecretario de la guitarra compuso una cueca que les va a hablar un poquito él, cómo se llama, y les quería dar este regalo para las fiestas patrias. Eso. Adelante. Gracias, muy amables. Esta cueca se llama María Cristina, se la escribí a mi madre, que es la mujer más importante de mi vida, así que se la regalo a ustedes para que la escuchen.
A continuación, nuestro secretario de prensa, jefe de prensa, va a dar finalizado la ceremonia. Muy buenas noches. Finaliza la conferencia de prensa de hoy. Le pedimos a los canales adjuntos a la cadena nacional que se desconecten dentro de los próximos 45 segundos y que por favor los periodistas abandonen el salón dentro de los 30 segundos próximos. A Larry Moe le pedimos que se quede un rato más. Muy buenas noches. Vamos a pasar un cóctel. Muy bien, ¿eh? Muy redondito el programa hoy día. Muy bien, señor presidente, muy emocionante, el ministro del Deporte. ¿Y para qué decir el grupo Alcántara, las tardes? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Su intervención.